Reciban un fraternal saludo a un espacio para el encuentro de saberes, que busca fortalecer el ciclo de conferencias que hemos denominado Cátedra Internacional de Paz, iniciativa que se hace realidad gracias a la articulación de voluntades de las siguientes instituciones y grupos que unimos fuerzas de manera solidaria y colaborativa. Antes de iniciar con nuestra cátedra del día de hoy, quisiéramos hacer un homenaje y recordar al compañero Joaquín Piñeiro, quien se desempeñó como miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y del Frente Brasil Popular. Nos unimos a su llamado, seguiremos luchando por la conquista de la tierra y la reforma agraria. En este ejercicio de las cátedras internacionales de paz, hemos estado ahondando sobre ejes temáticos centrales, locales, regionales y latinoamericanos, buscando generar insumos que aporten a la movilización de acciones sociales y ético-políticas. El espacio de hoy se está transmitiendo por Zoom con los ponentes y con transmisión por Facebook y algunas organizaciones amigas y la página de Facebook del Grupo Cabilando. Soy Camila Galindo, coordinadora del Grupo de Estudio Economía Digna, y el día de hoy les acompañaré en la moderación de nuestra cátedra, la cual versará sobre la reforma rural integral, una deuda regional. Para ello, contamos con la participación de personas con una trayectoria significativa en este tema, tanto en el plano político como en el académico e investigativo. Ellos son Gilvan Rodríguez, quien hace parte de la coordinación del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, Aida Bella, senadora de la República, y Darío Fajardo, pensador de los asuntos agrarios y territoriales y quien es un experto en el análisis del conflicto armado colombiano, los cultivos de uso ilícito, los movimientos sociales agrarios y el ordenamiento territorial. La propuesta para el día de hoy es realizar 2 rondas de intervenciones, en las que cada uno realizará su intervención en un tiempo máximo de 10 minutos. Y posteriormente abriremos un espacio para las preguntas y comentarios. Para ello, a quienes nos escuchan y siguen, les agradecemos irnos dejando sus preguntas y comentarios en el chat de las transmisiones en vivo, las cuales serán recogidas y posteriormente formuladas y desarrolladas por nuestra invitada e invitados. Sin más preámbulos, les damos inicio a esta cátedra. Teniendo en cuenta que América Latina es la región del mundo con la mayor tasa de desigualdad en la distribución de la tierra, en donde el 1% de los mayores tenedores de tierra monopoliza más área que el 99% restante de productores, quisiera iniciar estas intervenciones con el compañero Gilvan Rodríguez, que nos acompaña desde Brasil y hace parte del MST, para hablar respecto a por qué la centralidad histórica de la tierra y el territorio como reivindicaciones en nuestra América. Buenos días, Camila. Buenos días, professor Dario e demais companheiros e companheiras que estão conosco neste momento, não? Eu vou tentar falar aqui portunhol. Hace muito que não pratico o espanhol, então se algumas palavras vão sair pouco em português e outras em intento de espanhol, não? Hoje, como empezamos, é dia bastante triste para nós outros, grande companheiro para o câncer, Joaquim Pinheiro. Eu vivi e trabalhei com o companheiro Joaquim por vários anos, 2 anos em Venezuela, depois 5 anos em la universidade e também compartilhando de los espaços. Então, bastante triste por isso, né, por la partida do companheiro, e também com a certeza que seguiremos a luta, os ideários do companheiro Joaquim Pinheiro. Bueno, para falar pouco de la questão de la reforma agrária como uma deuda de nosso continente, de nossos países, quisiera empezar aqui minha intervenção a dizer que nosso problema, nossa situação agrária atual, tem suas origens desde as invasões, desde a invasão de los
europeus a nosso continente, não? É importante ter isso como um marco histórico importante para estudar a questão agrária de Brasil, pero também de América Latina, não? Então, se nosso problema, nossa situação empieza ou se profundiza com a chegada de los portugueses e de los espanhóis em nosso continente para explotar nossas terras, nossas riquezas e nossa gente, não? Desde 1500. Então, se o problema está intimamente ubicado com a chegada de los europeus aqui em nosso continente, não? E é importante dizer que o desenvolvimento do capitalismo em nosso continente não se necessitou de fazer uma distribuição de terra. Ao contrário, o desenvolvimento do capitalismo em nosso continente seguiu como uma grande concentração da terra, diferentemente de los países centrais, de los países de economias centrais, aonde a reforma agrária foi extremamente importante para o desenvolvimento do capitalismo. E nosso continente se hace ao contrário. A concentração da terra se hace importante para o desenvolvimento do capitalismo aqui em América, não? Especificamente em América Latina. Então, é dizer que hoje, falar de reforma agrária, falar de descentralização da terra, é falar do fim do capitalismo. A reforma agrária, a distribuição de terra está ubicada diretamente ao fim do próprio modo de produção capitalista. Por isso, a luta de los campesinos, a pelea de los campesinos por la terra em defesa de seus territórios é uma pelea tão difícil, tão dura, porque é uma pelea que está diretamente vinculada ao fim do próprio capital em nosso continente e automaticamente ao desenvolvimento de uma outra forma de viver, né? De outro modo de produção, assim como defende o MST do socialismo, não? Então, quero dizer, e espero que todos consigam compreender meu portunhol aqui. O que quero dizer é que falar de reforma agrária, falar de distribuição de terra, é falar do fim do modo de produção capitalista em nosso continente. Então, se a reforma agrária é uma reforma, não uma reforma assim como as outras, pero é uma reforma de característica estrutural, não? Que impõe uma luta ao próprio modo de produção capitalista. O MST surge em los finales dos anos 70, não? Como principal forma de luta, de ação, a toma de las tierras, questionando a grande propriedade privada de la tierra, que é a centralidade da questão agrária acá em Brasil. Pero nós não somos o único movimento da história em Brasil que é lutado por seu território, que é hecho batalhas para defender a terra como um bem de los pueblos, não? Podemos dizer que desde a chegada aqui em Brasil de los portugueses, houve a resistência de los pueblos nativos de nuestra tierra
uma resistência bastante importante, dura, difícil, contra a opressão de la corona portuguesa, pero depois também do nascente capitalismo aqui. Igual, seguindo a resistência, podemos dizer também de la resistência de los pueblos negros esclavos que vieram forçados desde África hasta nuestro continente, hasta nuestro país. La gente, los pueblos negros, também hicieron importantes batalhas de resistência a toda essa opressão, mas também de defesa de seu território, de um espaço de terra para se viver, para se produzir a vida. E posteriormente também a resistência campesina, já em los processos de luta mais direta por la tierra, não? Então, a MST é uma herança de todas essas lutas, e hoje nós, desde os anos 80, 90, somos um movimento que tem como principal tarefa a ocupação da terra como pressão ao Estado para que se democratize o acesso à terra, então para que se haga a reforma agrária em nosso país, sabendo que a reforma agrária é o mesmo, hacer a reforma agrária é o mesmo que questionar a existência do próprio modo de produção capitalista. O MST sigue sua luta, sua organização desde os campamentos, pero também de los assentamentos, aonde já conquistamos terras em la perspectiva de construção de uma sociedade justa, fraterna e com os meios de produção, com a terra socializada, com a terra distribuída. Por hora é isso. Gracias, Camila. Gracias, Gilvan, por tu intervención. Creo que es muy importante lo que nos has evidenciado como ese elemento estructural de una reforma rural integral. En Colombia, las explotaciones de más de 500 hectáreas se han mantenido al 0.4 y 0.5% del total de la superficie productiva. Sin embargo, la superficie que ocupan se han ampliado enormemente, pasando de 5 millones de hectáreas en 1970, casi el 29% del área censada, a 47 millones en 2014, el 68% del área censada. Y en ese sentido, quisiéramos andar con el profesor Darío Fajardo sobre cuáles son las causas y consecuencias sociales, económicas y culturales ante la negativa histórica de una reforma agraria estructural. Profe, tiene el micrófono silenciado. Muchísimas gracias, Camila. La introducción que ha planteado el compañero Gilvan me parece muy importante porque apunta a orígenes comunes de la problemática de la tierra en América Latina. Él habla del caso particular de Brasil. Nosotros tenemos el caso de la ocupación española y en ambos casos lo que tenemos es una apropiación de la tierra por estados. Nosotros vivimos así todo el periodo colonial y la tierra se repartió por una parte entre el Estado y por otra parte las tierras de la iglesia, es decir, entre la corona española y la iglesia católica hubo una apropiación creciente de las tierras. Posteriormente vino el proceso de independencia, pero ese proceso de independencia fue capturado por unas élites que hicieron la continuidad de ese sistema de apropiación de la tierra. Nosotros tenemos a mediados del siglo XIX procesos a través de los cuales se quitaron a la iglesia las tierras de las que se le habían asignado durante el periodo colonial y se repartieron
entre de lo que algunos han llamado latifundio eclesiástico al latifundio civil. La iglesia tenía muchas tierras, pero esas tierras prácticamente todas fueron quitadas a la tierra, a la iglesia, pero también determinados espacios. La corona española se preocupó por mantener unos determinados espacios para las comunidades indígenas en previsión de la mano de obra que era necesaria para la explotación de esas tierras. Es decir, eso no fue ningún propósito de bondad, sino precisamente mantener una mano de obra en el campo que pudiera poner en producción, comenzar a configurarse en las actividades comerciales, el transporte y las minas, ¿sí? Porque aquí la agricultura es un soporte fundamental del desarrollo de la minería. Nosotros estamos en esas condiciones durante la segunda parte del siglo XIX, es decir, se afianza ese latifundio civil, latifundio laico, la iglesia queda un poco arrinconada. ¿Y qué ocurre? El Estado, algunos lo califican de un Estado débil. Yo diría que más que un Estado débil, lo que se trata es de un Estado al servicio de estos poderes, fundamentalmente poderes terratenientes. Y esto se conserva así al tránsito hacia el siglo XX. El siglo XX nos sorprende con un proceso de apropiación de la tierra creciente, donde no solamente se ha producido, digamos, la asignación de tierras por el Estado a particulares con gran poder, con acceso al Estado, sino que también estos particulares se van apropiando de tierras públicas. Es decir, los baldíos de la nación, el apoyo físico de la construcción nacional, que es la tierra, comienza a ser apropiado, usurpado por grandes terratenientes. Esto se acelera, digamos, a partir de la segunda década del siglo XX. ¿Por qué? Porque comienzan a ingresar inversiones importantes, externas, en dos ámbitos. Uno, la minería. Dos, los desarrollos agroexportadores. Nosotros tenemos, en los sectores agroexportadores, tenemos dos renglones que son determinantes en la historia de Colombia en esta fase inicial del desarrollo capitalista al que se estaba refiriendo el compañero Gilván. Por una parte, la exportación del café, producción y exportación del café. Y por otra parte, las agroexportaciones del banano, que las desarrollan fundamentalmente empresas norteamericanas representadas básicamente por la United Fruit Company, que hace presencia en todo el Caribe, incluyendo Cuba, Centroamérica, Colombia. Esa vinculación de Colombia con la economía internacional jalonada por los Estados Unidos hace que se desate lo que pudiéramos llamar una fiebre por la tierra. Entonces, aquí se acelera ese proceso de apropiación de las tierras públicas, de apropiación de los baldíos. ¿Y qué ocurre? Que esas tierras no se tienen simplemente para tenerlas, se tienen para ponerlas a producir e ingresar esa producción en los mercados internacionales. Hacia los años 20, Colombia es un exportador fundamental de café hacia los Estados Unidos, café y banano. Banano también es muy importante, ustedes lo tienen en cuenta, porque el banano es un factor de la producción que se está desarrollando en los Estados Unidos que reduce los costos de producción, ¿sí? El banano, un carbohidrato que abarata los costos de producción, porque los salarios son salarios que no están jalonados por alimentos de alto costo, como serían proteínas, como la carne, etcétera. No, el banano es un alimento de bajo costo. Entonces, por eso está apetecido en los Estados Unidos, porque incide en los costos de producción. Pero bueno, no solo la economía, sino la política. Entonces, los años 20 son unos años de mucha efervescencia política, y allí tenemos las luchas obreras, pero también las luchas campesinas. Las luchas de los campesinos que rechazan la imposición de las haciendas, la que ha venido ejerciendo las haciendas, y comienzan unas luchas muy fuertes que llevan finalmente a que caiga el régimen conservador, el régimen que soportaba esa estructura de poder de las haciendas, y comienza a abrirse la perspectiva de una reforma en el campo. Son los campesinos los que impulsan esto en el campo. Son los campesinos fundamentalmente. No son ajenos los primeros sindicatos agrarios, pero los campesinos están en la punta de lanza de esta lucha. ¿Por qué? Porque ellos dicen no tenemos que pagar obligaciones que son las rentas que se les imponían desde las haciendas, porque estas tierras son públicas. Entonces viene un reclamo de las tierras públicas y también un reclamo
del acceso de campesinos a la tierra, porque hay sectores, no solamente campesinos, también sectores, y esto es muy interesante tenerlo en cuenta, también sectores de la burguesía que dicen la tierra no puede ser acaparada de esta manera porque eso no va a permitir un desarrollo económico del país. Es decir, la economía no se puede fortalecer a partir de los latifundios. Hay que construir una clase media en el campo que sea la que jalone el desarrollo de la economía, tanto porque tiene ingresos como porque puede hacer adquisiciones y jalonar el desarrollo de la manufactura que ya se comenzaba a formar en el país. Entonces son esas fuerzas, digamos, las que van empujando hacia una transformación del campo. Pero, ¿qué ocurre? Aquí hay algo que tener en cuenta supremamente importante. Tener tierra, en el caso de Colombia, yo creo que en el caso de Brasil es lo mismo. Ustedes ven, cuando uno recorre las tierras, las mejores tierras del país, que están controladas por grandes haciendas, uno pasa por una serie de lugares, inclusive pequeñas ciudades, que están controladas por las haciendas. Son señores de la tierra que controlan asentamientos humanos. Y allí está el centro de la cuestión, porque desde allí se va construyendo el poder político. Es el poder electoral que se va expresando de allí hacia arriba, desde lo local, desde lo municipal, inclusive desde lo departamental, hacia el nivel nacional. ¿Sí? El proceso electoral hace que se vote a favor de quienes controlan la tierra, quienes controlan los municipios, controlan el comportamiento electoral. Y allí se van implantando en el poder legislativo. ¿Sí? A mí me decía una vez un ministro de Agricultura, me decía, mire, por este Congreso no va a pasar nunca una reforma agraria, porque aquí, en este Congreso, se tienen, en ese momento estábamos hablando a mediados de los años 90, se tienen más de 500.000 hectáreas entre los parlamentarios. Entonces, por aquí no va a pasar una reforma agraria. Yo le dije, bueno, está bien, vamos a ver qué podemos hacer. Y efectivamente, allí lo que vamos viendo es que los campesinos que ya han luchado contra ese poder de la usurpación de la tierra, comienzan a plantear su propia iniciativa de control de la tierra. Aquí tenemos distintas expresiones. Primero, lo que decía el compañero Gilmán, las comunidades indígenas. Aquí tenemos una expresión territorial que son los resguardos indígenas que luchan por preservar sus tierras. Luchan en frente a la violencia pavorosa que se ha desatado siempre, pero sobre todo de los años 40 hacia acá. Pero hay otras formas, ya campesinas propiamente, de acceder a la tierra y de organizarse, comunidades organizadas con territorios, que son, primero, lo que se llamaron las zonas de reserva campesina, que las tenemos incluidas en la ley 160 de 1994. Y otras formas que han venido surgiendo, como los territorios agroalimentarios, que son básicamente lo mismo, comunidades campesinas que se organizan territorialmente y comienzan a acceder, por una parte, a los mercados, luchan por su acceso a los mercados, pero también luchan por incidir en los gobiernos municipales. Y para la burguesía terrateniente es totalmente inaceptable. Y por eso vemos que desde el principio, desde cuando se comienzan a plantear estas formas territoriales de los campesinos, hay una represión feroz. Inclusive se han producido recientemente algunos testimonios, se han publicado testimonios de los bombardeos que se hicieron en lo que se llamó la época de la violencia contra las comunidades campesinas, bombardeos con napalm, etc. Una historia muy fuerte. Las organizaciones campesinas de todas maneras persisten durante la guerra y logran, en medio de los procesos de paz, y esto también es muy interesante, los campesinos aportan sus propuestas para fortalecer, para construir la paz. Aportan modalidades de control territorial, pero no como entes autónomos, no, como entes que se interrelacionan con las comunidades, con el resto de las comunidades, con las instituciones y con el Estado central. Porque no tenemos unos campesinos que estén, digamos, conspirando contra el Estado, no, son interlocutores en un proceso de democratización de las relaciones sociales. Este es el papel tan importante que juegan las organizaciones campesinas, que es no solamente la democratización del acceso a la tierra, la democratización del acceso a los mercados, la reducción de los costos de producción, sino también la democratización de la sociedad. Entonces yo con esto estoy apuntando a ilustrar los datos que la compañera Camila estaba dando, es decir, cómo crecientemente avanza la concentración de la propiedad a llegar hasta niveles que son absurdos, como los que registró el Censo Agropecuario del año 2014. Yo dejo ahí por si hay
preguntas, Camila, compañeros, sobre este tema. Muchas gracias, profesor Darío. Saludamos en este momento a las personas que se conectan a nuestra transmisión en vivo desde México, desde Bruselas, Cali, Bogotá, Medellín y los Llanos Orientales. Esperamos que nos acompañen en el resto de la jornada. Mientras llega la senadora Aida Bella, vamos a ir adelantando la siguiente ronda de intervenciones. En este sentido, ha sido evidente que existe una relación entre los procesos de desigualdad de la tierra entre Colombia y Brasil, que ha sido derivado, como nos mencionaba también ahora el profesor Darío Fajardo en su intervención, de esos gobiernos y estados autoritarios que han cerrado las puertas históricamente a una reforma agraria estructural. Por lo cual, teniendo en cuenta la experiencia de la resistencia del MST, quisiera preguntarle a Gilvan sobre cómo enfrentar esas dinámicas de extranjerización y transnacionalización de la tierra en nuestra América. ¿Ya? Si puede, bueno, yo hablo portugués. ¿Se puede repetir otra vez, Camila, por favor? Claro que sí. Estábamos hablando de la relación que se tiene entre los procesos de desigualdad entre Colombia y Brasil y cómo estos procesos de desigualdad también han tenido que ver con esos gobiernos que, como decía el profe Darío, le han cerrado la puerta a esa reforma rural estructural. Y para ello, teniendo en cuenta la experiencia que ha tenido el MST en su resistencia, es un poco hablar sobre esas dinámicas y cómo enfrentar esas dinámicas de extranjerización y transnacionalización de la tierra en nuestra América, cómo esas grandes corporaciones llegan a nuestros países a arrebatarnos la tierra, a quitarnos los productos que de allí se producen y son ellos quienes obtienen esos beneficios económicos. Sí, claro. Bueno, vea, la cuestión de la tierra en nuestros países es también, así como dice bien el profesor, una cuestión de poder, de política, ¿no? Entonces, una cosa siempre está, tiene otras cosas en su relación, ¿no? Es importante entender eso porque la cuestión de la tierra, de la concentración de la tierra, de la extranjerización de la tierra, no es apenas una cuestión para los sin tierra o para los campesinos, es una cuestión de defensa del país, de nación, de soberanía. Entonces, digo eso porque es una cuestión de relación con otras fuerzas, ¿no? Nosotros aquí siempre trabajamos mucho en la defensa de la soberanía, también con otros sectores principalmente de la izquierda, los sindicatos, los partidos políticos de izquierda, los parlamentares de izquierda, como una relación de hacer frente a toda esta ofensiva y saqueo de la tierra y de los bienes de la naturaleza, no só como una necesidad de los campesinos, pero una necesidad de soberanía de los pueblos del país. Entonces, es importante alianças tácticas, estratégicas com outros setores de la sociedade para hacer esta defensa. Então, os parlamentares de esquerda, os parlamentares que têm características democráticas, que estão no Congresso, também são extremamente importantes para contraponer a esses ataques, porque muitas das leis que facilitam a entrada de toda esta estrangeirização passa por el Congresso. Então, é importante fazer frente ao Congresso, mas também é importante ter bastante mobilização, luta de massa, com visibilidade, para impedir todo este saqueo. Imagino que aí em Colômbia também, mas em Brasil, estamos vivendo um momento difícil neste sentido, porque tem neofascista, entreguista, porque quer entregar toda a riqueza de nosso país ao capital,
principalmente el capital internacional vinculado a los Estados Unidos. Entonces é importante hacer lucha de massa frente a esses ataques, esses saqueos, e com certeza fazer importantes alianças táticas e estratégicas com outros sectores da sociedade. Muchas gracias, Gilvan, por tu intervención. Sí, respecto a lo que tú mencionabas en cuanto a esta situación tan difícil que estamos atravesando hoy en día, es necesario traer a colación que las cifras anuales demuestran que en 2017 fueron asesinadas al menos 207 personas activistas de la tierra y el medio ambiente en 22 países de América Latina, casi 4 personas por semana, convirtiéndolo en el peor año del que se tiene registro. Sin embargo, esta cifra es superada desde el año 2018 tras la llegada de los gobiernos altamente autoritarios a la región. Y en eso compartimos un poco el contexto, tanto Colombia como Brasil, con los gobiernos que estamos afrontando actualmente. Ya en un segundo momento también quisiera que tuviéramos en cuenta que las explotaciones de más de 500 hectáreas se han mantenido. Ay, discúlpenme un momento. Tenemos que tener en cuenta que Colombia también es uno de los países más desiguales en el acceso a tierras, donde el 1% de las explotaciones de mayor tamaño poseen el 81% de la tierra, mientras que el restante 99% de producciones se reparte ese 19%. En ese sentido, quisiéramos conversar con el profesor Darío sobre qué características debería contener una reforma agraria estructural a partir de las relaciones de resistencia en el país. Sí, Camila. Pues Gilvan nos ha ido poniendo puntos de conexión de lo que ocurre en Brasil y lo que ocurre en Colombia, y nosotros tenemos unas particularidades. Yo quisiera señalar esto. En primer lugar, hay que recordar que de fines de los años 40 a los años 50 hubo una guerra civil en Colombia. Una guerra civil que fue parte de las acciones rurales. Un estudio que se hizo, 400.000 fincas cambiaron de mano, es decir, un proceso. Bueno, viendo este proceso, es interesante señalar que los propios Estados Unidos miraban con mucha preocupación lo que estaba ocurriendo en Colombia, porque había resistencia. Es decir, nosotros tenemos una historia de resistencia, así como Brasil en particular, una historia de resistencia. Los campesinos resistieron, y para los Estados Unidos era muy preocupante. ¿Por qué? Porque esa época, los años 50, culminan con la Revolución Cubana, y uno de los elementos fundamentales de la Revolución Cubana son sus reformas agrarias, 2 leyes de reforma agraria. En Guatemala hubo también un movimiento muy importante por la recuperación de tierras en el año 1954, con el gobierno del coronel Jacobo Arbenz. Es decir, el tema de la tierra estaba muy vinculado a las confrontaciones sociales. Entonces Estados Unidos, con el temor de que en Colombia se configurara un proceso revolucionario como el que ocurrió en Cuba, empujaron que se hiciera una reforma agraria muy moderada, muy moderada. Uno de nuestros investigadores, Antonio García, decía que era una reforma agraria marginal. Pero fíjense ustedes que con todo lo marginal que era esa reforma agraria, a las élites terratenientes les dio pavor de que hubiera una ley que comenzara a afectar la gran concentración de la tierra, que se ligaba desde ya con procesos de violencia. Entonces, ¿qué pasó? Esa ley no se alcanzó a aplicar con todos los alcances, así fueran limitados que tuviera, y al cabo de 10 años, en 1972, las élites del país llegan a un acuerdo que fue con lo que se llamó el Pacto de Chicoral. La ley no se tumbó la ley, pero se le eludió, se le quitaron recursos y se fue orientando la política de tierras hacia la colonización. Es decir, que los campesinos sin tierra, en lugar de que reclamaran la aplicación de la reforma agraria, se fueran a procesos de colonización en los bordes de la frontera agraria. ¿Y qué pasó?
que esos campesinos llegaron al borde de la frontera agraria con la ilusión de que allá iban a tener tierra, que iba a llegar el Estado, y no llegó el Estado. ¿Quién llegó? Ubiquemos los tiempos, 1972. Estados Unidos está en la guerra de Vietnam. Y la guerra de Vietnam desata un movimiento por la paz en los Estados Unidos muy fuerte. Y el establecimiento, es decir, las élites norteamericanas, ¿cómo van a atacar a ese movimiento por la paz? A ellos no les gustaba el movimiento por la paz porque la gran maquinaria industrial norteamericana estaba vinculada a la guerra. Y la guerra de Vietnam era el gran mercado para vender armas, para vender aviones, para vender tanques, fusiles, todo este tipo de cosas. Entonces atacan al movimiento por la paz. Judicializan y persiguen a los líderes, pero también algo que es supremamente perverso, y es que facilitan la ampliación del mercado de narcóticos en los Estados Unidos como una forma de desviar la lucha de los jóvenes por la paz. Y entonces comienza la búsqueda de dónde obtenemos esos narcóticos. Hay unos narcóticos que se producen, digamos, industrialmente, por síntesis, pero hay otros narcóticos que tienen menores costos, que son los de origen natural. Y resulta que Colombia va a ser el punto hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos unos campesinos a los que no se les dieron tierras en regiones con mercado, con infraestructura, con etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, no se les dio acceso a esto, sino que los mandaron lejos, a tierras baratas, porque eran las tierras que no estaban en el mercado de tierras, y ellos eran una agraria fallida, fracasada, no hecha, les ofreciera a los narcotraficantes que estaban interesados en llevar esos productos a los Estados Unidos, tierras baratas, mano de obra barata para una producción de bajos costos. Entonces nosotros nos convertimos en el principal oferente de narcóticos para el mercado norteamericano. En este momento estamos ofertando el 90% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos. Y es el principal problema, ¿sí? Pero bueno, eso nos lleva a otro terreno, que es el siguiente. Gran parte de los recursos que obtienen quienes están vinculados a una parte importante es reimportado a Colombia. Viene a Colombia, ¿y a qué viene? A invertir, a legalizarse, y se legaliza en el sector financiero. Entonces aquí encontramos una relación muy estrecha entre narcotráfico y sector financiero, porque esos narcotraficantes engordan los bancos, legalizan sus recursos en los bancos, pero la plata no se va a quedar en los bancos, la plata se va a invertir fundamentalmente ¿en qué? En activos que permitan legalizarse, y ese activo es la tierra. Entonces viene la disparada de compras de tierras por narcotraficantes. Son narcotraficantes a los que les interesa simplemente legalizar esa plata, esos dineros, legalizarlos, no ponerlos a producir. Y entonces tenemos otra de las grandes tragedias que tenemos nosotros como resultado de que no se hizo la reforma agraria. Como resultado, el narcotráfico, pero lo otro es que, como lo muestra ese sobrepoder, se concentra, la gran propiedad se concentra, gran propiedad que ha sido fundamentalmente el resultado de las inversiones de los narcotraficantes en tierras. Y en esas tierras, como les digo, no se produce, que es lo que registra el censo agropecuario, inmensas cantidades de tierra que no se están utilizando. Están ocupadas por ganaderías extensivas. Entonces tenemos nosotros que las vacas tienen más tierra que la gente, ¿sí? Y no para producir, simplemente para salvaguardar ese poder que da la tierra. Un poder que ya hemos visto, lo señalaba el compañero, tener tierra da poder político. Y ya lo estábamos viendo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se hace evidente cuáles son los contenidos que debe tener una reforma agraria. Primero que todo, la democratización de la propiedad. Porque sabemos que quienes producen efectivamente, quienes producen en la tierra, así sean muy pocas tierras, son los campesinos. En esta coyuntura de la crisis de la pandemia, se ha visto que quienes han logrado abastecer al país son los campesinos, en medio de grandes dificultades, pero ellos siempre han sido quienes abastecen el país. Lo que pasa es que otros intereses vinculados a la importación de bienes, le abrieron la puerta a los tratados de libre comercio. Tratados de libre comercio que se han centrado fundamentalmente en la importación de bienes agrícolas. Bienes agrícolas que vienen a aplastar el esfuerzo que han hecho los campesinos
por mantenerse produciendo, así sean condiciones muy difíciles, pero ellos han tratado de mantenerse. En este momento, ¿qué pasa? Que estamos viviendo los resultados del Tratado de Libre Comercio, la forma como afectó nuestra producción agrícola, la forma como debilitó la producción campesina. Entonces llegó un momento, que es sanitaria por la pandemia, donde tenemos la posibilidad de replantear la estructura económica, porque tenemos que afianzar esa posibilidad de producir que la tienen los campesinos y se va a ampliar si tienen más tierra, pero aquí viene el tema de la integralidad. No se trata solamente de tener la tierra, pero con condiciones de desarrollo productivo, con condiciones de desarrollo productivo que implica tener infraestructuras, vías terciarias, los mercados, asistencia técnica, crédito, todos estos elementos que son los que le dan integralidad, pero no solo al campo. También tenemos que fortalecer las organizaciones de los consumidores urbanos, que fundamentalmente son los pobres urbanos. Organizados van a ser el puente entre esa producción dinamizada de la reforma rural con la ampliación. Por eso ese tema, por ejemplo, de la renta básica es fundamental, porque va a permitir que la gente del campo y de las ciudades, pero sobre todo de las ciudades, puedan adquirir los alimentos que entramos a producir en el campo, ¿cierto? Es decir, es hacer el puente entre el campo productivo y las ciudades de pobres, pero que van a tener una creciente capacidad de adquirir. ¿Por qué? Porque van a recibir ese impulso de su renta básica por el que tenemos que pelear, y ese impulso por la renta básica va a permitir dinamizar y algo muy importante, estructural. Comenzar a superar esa brecha tremenda que ha habido entre el campo y la ciudad. Esa pobreza, 50% por lo menos de la población va a tener una participación creciente en la oferta alimentaria, vamos a tener un mejoramiento no solo de los ingresos, sino de la calidad de vida, educación, vías, salud. Eso es lo que tenemos que hacer. Y es desde esa orilla del campo, un campo que tierra su potencial productivo y político, que esto es muy importante, para dialogar, interlocutar con la gente de las ciudades, fundamentalmente con los pobres urbanos. Y no solamente los pobres urbanos, otros sectores de los servicios, de la manufactura, etcétera, que se van a beneficiar si aumenta la capacidad de consumo de la población. Entonces es el tránsito. Lo que se nos está planteando es el tránsito, la transición de una sociedad en crisis profunda, una crisis estructural, porque esto no comenzó hace 2 años, profundo, pero comenzamos a transitar de esas condiciones de crisis sistemática y podemos ir identificando cuáles son los elementos centrales que debe contemplar la reforma agraria, que no es solamente la tierra importantísima, pero además de la tierra, todos los demás factores, que vienen ¿de dónde? De abajo hacia arriba. Son campesinos con poder, son campesinos con conocimiento, son campesinos con capacidades técnicas y productivas para interlocutar, para construir mercados, lo que ellos saben hacer, pero ampliado y sin trabas. Entonces eso es lo que yo diría serían los contenidos y el recorrido de por qué no hicimos una reforma agraria, cuáles fueron los resultados de no hacer la reforma agraria, a dónde llevó el no hacer una reforma agraria y cuál es la reforma agraria que debemos hacer, que no es solamente el campo, que no es solamente la tierra, sino la integralidad. Es el cambio profundo de las relaciones entre el campo y la ciudad. Eso era, Camila. Muchísimas gracias, profe Darío. Sí, justamente antes de darle un poco lectura a las preguntas que nos están llegando, que son varias vía Facebook, le quisiera preguntar un poco a Gilvan por algo que estaba mencionando ahorita el profesor Darío Fajardo, y es que justamente con todo lo que ha sido la crisis generada por la pandemia, pues no generada, sino más bien profundizada por esta pandemia del COVID-19, hemos visto cómo el campo empieza a retomar y a evidenciarse con mayor profundidad su centralidad y su importancia en nuestras economías. Sin embargo,
esa importancia no se le está dando ni desde el gobierno colombiano con sus políticas, ni tampoco a nivel presupuestal. Por ejemplo, el gobierno colombiano en el último presupuesto general de la nación redujo el presupuesto en un 31,2%, pasando de 2,0 billones de pesos a 1,4 entre 2020 y 2021 respectivamente, lo cual evidencia la desidia contra nuestros pueblos y especialmente contra ese sector campesinado, ¿no? Y en ese sentido yo le quería preguntar un poco a Gilvan cómo ha sido también esa experiencia, cuáles son un poco esos elementos que se pueden evidenciar de cómo en Brasil se ha abordado ahora en estos tiempos con todo lo que ha traído el COVID-19, con el recrudecimiento de la crisis económica y social hacia el sector del campesinado. Llegó Ida. Aida, ¿qué hay? Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Buenos días, senadora Aida. Discúlpame, Bueno, Gilvan, un momento, saludamos a la senadora Aida que se nos ha sumado a este conversatorio. Estamos dándole la palabra en estos momentos al compañero Gilvan que está desde el Brasil y nos va a abordar un poco cómo ha sido esas repercusiones contra el campo en Brasil en este contexto de COVID-19 y ya posteriormente le doy la palabra, senadora. muchísimas gracias. Ok, senadora Aida, seja bem-vinda. Seguimos aqui nosso debate tão importante, não? Tanto para vocês aí em Colômbia como para nós outros aqui em Brasil. Bueno, que dizer da situação atual, não? É importante demarcar que o governo atual, de hecho, também ha profundizado uma crise que é estrutural, pero que toma dimensões muito grandes na atualidade, por toda sua política, por toda sua ação interna e internacional também, não? A questão da concentração da terra, a Brasil, no último período, liberou de inúmeros agrotóxicos para a exploração de los bienes de la natureza e por aí sigue, não? Por outro lado, é importante dizer que há uma importância, um empoderamento grande de los campesinos. Brasil são responsáveis por la produção de mais de 70% de toda a comida que abastece o povo brasileiro, não? Então, se nós produzimos 70% da comida, então, a importância de os campesinos terem acesso a técnicas, ter acesso a créditos e a comercialização urbanos de comida, porque a comida passa a ser aqui para nós outros uma necessidade constante por el empobrecimento de los pueblos de nosso país. Então, se decide de Bueno, nuestro compañero Gilvan no se salvó de esos problemas que nos trae el Internet y a veces las malas conexiones, ¿no? Sin embargo, hemos estado hablando un poco, senadora Aida, sobre lo que vemos constantemente en nuestro contexto, tanto latinoamericano como especialmente en nuestro país, respecto a lo relacionado con la concentración de la tierra. Por ejemplo, en Colombia observamos que los minifundios de menos de 5 hectáreas en 1970 representaban el 64% total de las unidades productivas y ocupaban el 5% de la superficie censada. Sin embargo, a hoy
componen el 70.5% y tan solo ocupan el 2.7% de la tierra productiva, lo cual ha implicado una pérdida de esas economías campesinas y por ende de esa soberanía alimentaria. Esto digamos que lo quiero mezclar un poco con lo que estábamos hablando de esas repercusiones que ha tenido el COVID-19 con el refortalecimiento de esa crisis económica, y en donde estamos viendo que también, si bien el campo se evidencia cada vez más su importancia, ha sido un poco despreciado también por ese gobierno colombiano actual y también a nivel histórico, como ya nos lo había explicado el profesor Darío Fajardo. Y entonces en ese sentido le quiero hacer de una vez las dos preguntas a la senadora Aida, en el sentido de que en primer lugar sería interesante observar cuál ha sido ese papel del Estado y del régimen político colombiano en esa hiperacumulación de la tierra en el país, que ya el profe Darío Fajardo nos había ido adelantando algunas partes, igual que el compañero Gilvan, donde hemos visto que la tierra también es una forma de obtener poder político y de mantenerlo, y cómo se juega también al nivel de los sectores económicos con la tierra también como formas de legalizar esos activos financieros y su relación también con el narcotráfico. Y lo otro que queríamos también preguntarle un poco es, en torno en este contexto, cómo se evidencian y cuáles han sido esas propuestas que se han podido esgrimir desde el Senado, desde esta bancada alternativa que resiste y que sigue haciendo una importante labor allí en el Congreso. ¿Cuáles son esas propuestas y esas iniciativas que se tienen en torno a posibilidades que nos puedan llevar a esa reforma rural integral? Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, pues hacer un reconocimiento a las personas que han convocado este foro. Nos parece supremamente importante todos los aspectos de la reforma rural y realmente lo que podemos hacer dentro del Congreso. ¿Cuál es el papel del Estado y el régimen político colombiano en la hiperacumulación? Yo creo que Darío Fajardo, que es realmente un maestro, es una de las personas que más sabe en toda la cuestión de carácter rural. Les ha explicado con lujo de detalles. Les pido mil disculpas por haber llegado un poco tarde. Tenía un problema de carácter personal en este edificio, no sé cómo asistir a las asambleas, y bueno, me salí antes de que terminara. El Estado ha sido el motor para nosotros, por acción o por omisión, de la concentración de la tierra en Colombia. El Estado ha promovido políticas que han permitido la concentración de la propiedad, el acaparamiento indebido de los baldíos de la nación y la concentración irregular de la propiedad rural. Esto lo tenemos todos los días. A mí me toca enfrentarme con gente que está en el Congreso, que quieren tomarse en los baldíos, que quieren además tomarse en las ciénagas y hacer de ellas un secamiento para ampliar la frontera agraria que tienen. Y lo he tenido y lo sigo teniendo y no me asusto. Ayer nomás ha habido una intervención por parte de Corpo Boyacá en una de las zonas de recarga hídrica del municipio de Moniquirá, y hoy está un senador con su padre mirando por qué no dejan hacer la explotación minera en esa zona de recarga hídrica. De ahí depende buena parte del desierto de Villaleiva y de todo ese sector que no tiene aguas. Y entonces unos señores que se creen con el poder porque están en el Parlamento, no sabemos exactamente si tienen escrituras o no, pero es una zona de recarga hídrica y la vamos a defender, porque de eso también depende la defensa de la tierra. También no es en vano que la Corte Constitucional tiene más de 2 años de estudiar el estado de cosas, inconstitucionalidad en materia de tierras. Es que esto es abismante, es alarmante lo que pasa realmente en Colombia. El actual gobierno está asustado si se declara, dado que es un gobierno que representa a la clase política y económica, que tiene un gran interés en la tierra. El día de ayer radiqué una carta a la Corte pidiendo que aplace la decisión en un acto a todas luces desesperado y falta de tacto, con claros vicios de injerencia del Ejecutivo en el alto tribunal. Es decir, no se contentan con robar la tierra, sino que además quieren mandar en la justicia y además quieren mandar también en los organismos de control. Y de hecho, lo estamos viendo posteriormente. Les comunico que hemos encontrado en Colombia
hay una gran vulneración de todos los derechos en temas de tierra, de todos. Aquí los que tienen 5.000 hectáreas de tierra quieren tener 10.000 y los que tienen 10.000 quieren tener 20.000. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿para qué quiere una familia 5.000 hectáreas de tierra? ¿Para qué? Para en un momento volverlas semirurales y después volverlas simplemente urbanas. Esto es una vergüenza lo que hacen en Colombia. Y en esos términos tenemos también, y ya les voy a contar, cómo en el Parlamento colombiano están representantes de los grandes terratenientes de este país. Entonces hay una vulneración masiva, pero también hay una omisión reiterada del Estado. Una omisión reiterada del Estado en el cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales. Se requieren medidas, por supuesto, estructurales para una efectiva reforma agraria en Colombia, que es la redistribución de la tierra, y una inversión social en el campo para saldar la deuda histórica con los campesinos y campesinas y la población rural. Vamos a hacer próximamente en el Congreso, esta semana la aprobaremos en la Comisión de Mujeres, una audiencia que se llama Mujer y Tierra. Las mujeres tenemos que decir muchísimo en la tenencia de la tierra, porque incluso en posesiones, cuando los hombres resuelven pelear con sus mujeres, la mujer tiene que salir de la tierra con sus hijos y sin absolutamente nada. Y vamos a discutir ese problema en el Parlamento con las mujeres campesinas, porque naturalmente si hay una vulneración de todos los derechos, las vulneraciones de las campesinas, eso sí que ocupan un primerísimo renglón. En Colombia ha persistido una política agraria caduca, atrasada y atada al pasado, que se liga con la violencia y la desigualdad, más allá del atraso económico y del desarrollo desigual en que está Colombia y el campo colombiano. Increíble esos datos del censo agropecuario, que seguramente también los tocó Darío. El 0.4% de la población es dueña del 46.6% de la tierra. Ese es un índice de la desigualdad absoluta, pero también del apropiamiento de la tierra por parte no solamente de sectores del narcotráfico, sino de sectores que se dicen desligados del narcotráfico, pero tiran cercas, pero hacen todo lo posible por sacar a los campesinos pobres, incluso con grupos armados de los propios terratenientes. Valdría la pena preguntarse, ¿quiénes se han beneficiado de la actual realidad del campo colombiano? Pues esos politiqueros que yo no llamo ni siquiera clase política, son ladrones de bajo vuelo y con mayor fuerza la clase económica que ha contribuido al despojo masivo de las tierras. Solo en el Meta, la empresa Cargill ha realizado transacciones por más de 50.000 hectáreas en el último año. Hágame en el favor, ¿qué es esto? La apropiación indebida del campo y utilizando la violencia, las amenazas. Ayer nomás me tocaba mirar un problema en Puerto Gaitán. Los indígenas se toman una tierra que les pertenece, no es que se le están tomando, es que están regresando a sus tierras ancestrales. Inmediatamente cae el ESMAD. Pero yo nunca veo al ESMAD cuando un terrateniente les manda grupos armados a la gente, a los campesinos para sacarlos. Claro, esto es una voracidad insaciable en Colombia. Es indudable que el acuerdo de paz lo están estrangulando, la crisis de los acuerdos, el peligro de hacerlo trizas. Están haciendo trizas los niños en este país. Todo contra la paz. Están haciendo trizas los campesinos cuando hacen las masacres. Están haciendo trizas los acuerdos de paz. Esos que se dicen defensores de derechos humanos, que ocupan altas consejerías, el mismo defensor del pueblo que defiende no el pueblo, sino el puesto. Esto lo han vuelto unos señores que se ganan sueldos a nombre de los derechos humanos y que no defienden los derechos humanos. El gobierno en el punto 1 es una muestra de ella. La materialización, resultados tangibles en las regiones se han hecho esperar, no quieren. Ellos lo que quieren es favorecer, dizque a los compradores de buena fe. Nadie compra de buena fe un predio que ha sido desplazado y han sido desplazados los campesinos pobres. Menos ellos que conocen, eso sí, la tenencia de la tierra
que conoce cuánto valen los predios y son capaces de pagarle a un campesino, por ejemplo en Sucre, 1 millón por una hectárea de tierra. Ladronzuelos de bajo vuelo son lo que tenemos en este país. Una de las mayores restricciones para la reforma agraria es del orden político, no de esa clase gobernante. Aquí no hay clases gobernantes. Aquí hay una élite corrompida, parásita y mafiosa. Y así es, y así obran con relación a la tierra. Parásitos, quieren vivir de la tierra de los otros, corruptos, porque no solamente lo sacan con grupos armados, sino que van y le ofrecen a la gente 1 millón de pesos por hectárea de tierra. Pero además son mafiosos, tienen la plata de la mafia, lavadores, testaferros y otras cosas. La clase gobernante, sumada a una institucionalidad que no responde a los retos y es funcional a los poderes locales ligados a la tierra, entonces se unen alcaldes, gobernadores. Hoy, lo que me informa la gente, un senador con su padre mirando por qué detuvieron la explotación minera en una zona de recarga hídrica en Boyacá, en el municipio de Moniquirá. Un poder cada vez más poderoso de capitales transnacionales, una especie de lobbying de la agroindustria en alianza con la derecha en oposición a los acuerdos de paz. Que yo creo que se los ha explicado frondosamente el doctor Fajardo, porque él sí que sabe de todas esas cosas. A nosotros nos llegan los informes de última hora, por eso le he hablado de 2 cosas que han sucedido ayer. Y de una que ha sucedido ayer es trancar la explotación minera, y hoy está un parlamentario allá con su padre mirando a ver qué es la cuestión. Esa gente estuvo ligada en mi departamento con los paramilitares. ¿Qué propuestas se han generado desde el Congreso en la vía de la construcción de una justicia socioterritorial? Una primera premisa es que el reformismo neoliberal no ha podido dar respuesta a la transformación de la realidad del campo. Los últimos gobiernos han insistido en reformas regresivas en materia de tierras, en reformas para legalizar el despojo y legitimar la absurda concentración de la tierra en Colombia. Por ello, urge en una política redistributiva de la tierra, insistir en una reforma agraria. Hemos propuesto en los debates del presupuesto y de las reformas tributarias: 1, robustecer la Agencia Nacional de Tierras; 2, descentralizar la acción del Estado y darle mayor fuerza a la territorialidad; 3, desarrollar un seguimiento efectivo a las interrelaciones de las entidades a cargo de la reforma agraria, la Agenda del Desarrollo Rural, Planeación Nacional, Finagro y el Banco Agrario y la Agencia Nacional de Tierra. Las alcaldías y las gobernaciones, pero ahí yo hago un paréntesis. Si no logramos cambiar esas alcaldías y esas gobernaciones, aliados del robo de la tierra, aliados de los terratenientes, le sobran rodilleras a muchos alcaldes, la inmensa mayoría de este país. No solamente para eso, sino para hacer contubernios para la corrupción. Tenemos zonas rurales como Orocué, el tercer municipio que tiene más petróleo en Casanare. 260.000 millones de pesos. Y a duras penas han reafirmado el terreno. Se han robado el 70% por lo menos de esa plata. La Contraloría acaba de encontrar 35.000 millones de afectación patrimonial. Eso es para los dulces. Y ahora les dan 100.000 millones más en este gobierno, porque quienes han ayudado a robarse esa plata también tienen asiento en el Parlamento. Tenemos varias iniciativas en la dirección de aportar en una justicia agraria y a darle más dientes al punto 1 de los acuerdos. El proyecto de ley del agua es el proyecto 136 del 2020, por medio del cual se adopta una política de Estado para ordenar la delimitación, la recuperación, la restauración y el ordenamiento ambiental y agrario de los lagos, las ciénagas, los playones y las sabanas comunales. Es decir, que el Estado, soy de la Comisión Cuarta y nos pertenece a nosotros, guardar las propiedades del Estado. Los baldíos no pueden ser de los terratenientes. Y en este momento ellos están haciendo todo para lograr que los baldíos sean también de ellos.
con todos esos adjetivos que he dicho de esa élite parásita, corrompida y mafiosa. Además, son compradores de votos, los que ayudan a que allá lleguen parlamentarios que no solamente roban la tierra y el medio ambiente, sino que además se precipitan también para cooptar los ministerios cruciales precisamente para todo esto. Con este gobierno no esperamos nada. Ha sido una pesadilla enorme, pero también hay otro proyecto de ley. Este proyecto, el 136, fue aprobado por la Comisión Quinta del Senado, con trabajo, pero fue aprobado, con algunos votos en contra, sí, especialmente de los representantes del partido de gobierno. ¿Y qué encontramos ahí? Entonces, uno de los representantes del partido de gobierno pide que por favor le soliciten al Ministerio del Ambiente su pues apreciación del proyecto. Y hemos recibido la semana pasada a finales la decisión del ministro del Ambiente de oponerse a nuestro proyecto. Estuvimos hablando esta semana, precisamente el jueves, estuvimos hablando con ellos. ¿Por qué se habían opuesto? Y la respuesta al viceministro es que ese que había hecho ese concepto ya se había ido del ministerio. Y pues tienen que echarlo por malo. Porque es que esto ¿qué es, por Dios? Cuando lo apruebe el Parlamento, el ministro del Ambiente se opone, me van a escuchar en la Comisión Quinta, porque esto no es posible. Y porque desde luego tiene que definir la Comisión Quinta si está con el gobierno, está con los campesinos o con quién está. Con los terratenientes, con los mafiosos, con quienes se toman la tierra. También hemos presentado, ese ya va para plenaria, y en la plenaria seguramente sacarán el visto negativo del ministro del Ambiente. Y entonces nos va a tocar discutir quiénes son todos esos personajes que están por ahí. El proyecto de ley de la protección a la agricultura nacional es el proyecto 184 del 2020, por medio del cual se adoptan medidas para la especial protección de la industria nacional, la agricultura campesina, la pesca artesanal y la producción agroalimentaria nacional. Esto nada más ni nada menos es una respuesta de carácter legislativo y parlamentario contra los tratados de libre comercio, que arruinaron nuestros campos, que arruinaron nuestros campesinos, que arruinan todo, porque estos gobiernos no hacen sino pensar en los que tienen plata, pero jamás piensan en el grueso de la población colombiana. Ese no ha tenido ningún trámite. Está el proyecto de ley de límites a la propiedad, máximo 200 hectáreas por familia. ¿Por qué creemos que 200 hectáreas? ¿Por qué creemos que es ese? Pues porque con 200 hectáreas, una familia con sus hijos, 2 hijos, etcétera, puede vivir perfectamente. Pueden tener ganado, pueden tener alguna cuestión de la producción, etcétera. Y claro, eso me caerán a la yugular todos los terratenientes que están en el Congreso. Eso no me interesa nada. Lo que a mí me interesa es que la gente tenga realmente unas hectáreas de tierra para poder vivir. El drama de visitar el campo en este país nos ha detenido la pandemia. Soy de las personas que van a los pueblos y les dejo el teléfono también a los campesinos, porque entonces se inventan que los teléfonos de los parlamentarios son para los ministros y para los directores. A mí me importan 5 sus ministros y sus directores, me interesa la gente. Y entonces, en esa defensa que vamos a hacer de nuestros proyectos, también tenemos preparada un proyecto de ley de bienes rurales de extinción de dominio de la SAE, que tengan una función social, preferencialmente para las zonas rurales. Porque ahora se inventaron que los van a vender en bloque. ¿Quién tiene 5.000 millones de pesos para comprarse las fincas de la SAE que se las quitaron a los narcotraficantes? Pues los testaferros, pues la gente que está lavándole plata al narcotráfico son los que van a comprar eso. Y nosotros nos oponemos radicalmente. Y va a haber también una proposición para el debate en la Comisión Cuarta. Nosotros tenemos la obligación de que esos bienes no pasen al narcotráfico. Y no se pueden vender en bloque. ¿Cómo que van a vender en bloque 15.000 hectáreas? ¿A quién se la venden? ¿A Fedegan? ¿A quién se la venden? ¿A los señores de Fedepalma?
¿A quién se la venden? ¿A los organismos internacionales? No, la pandemia nos ha enseñado una cosa: si no defendemos este planeta, si no defendemos el agua, si no nos defendemos contra la explotación salvaje de nuestros territorios, este país irá no solamente al abismo, sino que contribuirá al recalentamiento global. Y nosotros tenemos la misión sagrada, no solamente de Colombia, la misión de todos los que luchan en el mundo contra el recalentamiento global. No nos temblará la voz para seguir defendiendo a los campesinos en este país. No nos temblará tampoco presentar proyectos que jalonen realmente una verdadera reforma agraria, y estamos inmensamente comprometidos con el pacto histórico, precisamente para procurar que en este país la tierra sea de los 50 millones de habitantes y no de los 54 clanes que roban, se enriquecen y además quieren toda la tierra. Tendrán opositores mientras estemos en el Congreso y tendrán sus defensores los campesinos pobres, los campesinos medianos, la gente en este país sostiene realmente con alimentos el resto de los ciudadanos. Así es de que muchísimas gracias, espero haber contestado y cuenten conmigo para todo lo que es la lucha de la tierra. Por eso vamos a iniciar con las mujeres la audiencia de Mujer y Tierra. Y las mujeres también tenemos mucho que decir frente al problema de la tierra en Colombia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senadora Aida, por semejante cantidad de información y de contexto que nos ha podido actualizar, y también por resaltar en este espacio esas iniciativas que se están llevando a cabo en el Congreso, que creo que es necesario que también desde el movimiento social y desde la academia respaldemos esas iniciativas y las acompañemos. Y acompañemos también las denuncias que su merced ha realizado en este espacio. Nos han llegado varias preguntas a través de nuestras transmisiones en vivo. Han habido varias que conforme ustedes han ido hablando las han ido respondiendo, pero les voy a plantear una a cada uno de todas estas que nos han llegado. La primera sería para el profesor Darío Fajardo. Aquí nos preguntan si, teniendo en cuenta las zonas de reserva campesina, si las extendiéramos a estos derechos de autonomía campesina a otras regiones donde se ha aprobado esa figura, si esto podría favorecer o dar insumos para una reforma rural integral. Yo les hago las preguntas de una vez, se las voy a plantear a los tres y ya les doy el momento para que cada uno me responda. También estábamos hablando y teniendo en cuenta lo que nos mencionó ahorita la senadora Aida, hablábamos un poco cómo es de importante tener presencia en el Congreso, en el Parlamento, debido a cómo las figuras y las reformas que se pueden plantear desde allí. Sin embargo, Gilvan también nos mencionaba que era importante que no solo tuviéramos esa relación con el tema del Congreso, sino que también es necesario que podamos llenar de contenido y de lucha y de movimiento social esas reivindicaciones que hay por la tierra e incluso las iniciativas que se realizan en el Congreso. Cuando regrese Gilvan, porque ha tenido algunos problemas con conexión y justo se nos acaba de caer, quisiéramos preguntarle cómo podemos articular a nivel latinoamericano las diferentes reivindicaciones y los diferentes movimientos populares que se dan en torno a la lucha por la tierra. Y ya para finalizar, para la senadora Aida, le quisiéramos preguntar cómo podemos fortalecer esa relación entre el campo y la ciudad y cómo podemos también fortalecer la sensibilización y que seamos más, tengamos mayor conciencia de la importancia del campo, de la importancia de esa reforma rural integral en algunas ciudades y en algunas capitales donde aún esto mella y donde no logramos articular nuestras reivindicaciones. Si quiere, profe Darío, puede iniciar. Sí, hablamos de las reservas campesinas, pero yo quiero hacer énfasis en esto. Las reservas campesinas, ¿qué son? Comunidades campesinas organizadas con territorio, ¿sí? Es bien importante tener eso presente porque no es que se vaya a hacer la reforma agraria únicamente con estas comunidades, no.
Son comunidades, pero que tienen fuerza. Son los campesinos organizados y con territorio los que van a incidir. Ya sean las zonas de reserva, ya sean los resguardos indígenas, ya sean los consejos comunitarios de las comunidades afrodescendientes. Es decir, se trata en síntesis de esto. Y con ellos vamos a avanzar, desde lo local hacia arriba. ¿Cómo veo yo ese desarrollo? En este momento existen aproximadamente unas 10 zonas de reserva campesina legalizadas, pero hay más de 60 procesos en distintas partes del territorio, desde Montes de María hasta el nudo de Paramillo, hasta Arauca, el Cauca, el Valle. Es decir, allí tenemos nosotros un proceso que está desarrollándose a pesar de toda la violencia, pero allí está caminando porque los campesinos se dan cuenta, ellos son conscientes de que mientras logren impulsar eso que hemos llamado comunidades campesinas organizadas con territorio, nosotros podemos interlocutar con las pequeñas ciudades, con las medianas ciudades, inclusive nuestra lucha para que haya una reserva campesina aquí en el Sumapaz, cerca de Bogotá, que va a cumplir un doble propósito. La preservación de ese recurso fundamental, el agua y la vida, y los campesinos la saben en que esas reservas campesinas u otras formas de comunidades campesinas organizadas nos ayuden a la preservación de nuestro patrimonio natural, el agua, la biodiversidad, pero también la protección de los suelos. Miren, esas cifras que nos estaba dando Camila de la expansión de la gran propiedad está significando la subutilización de la tierra. Porque ustedes saben que las grandes propiedades están dedicadas ¿a qué? A la ganadería extensiva. Es decir, lo que yo les decía hace un rato, que las vacas tienen más tierra que la gente. Eso hay que pararlo. Y hay que pararlo es precisamente con esa articulación entre las comunidades campesinas y los sectores urbanos. Es decir, aquí yo le veo un papel estratégico a estos proyectos de ley a los que estaba haciendo referencia Aida. Es difícil que en el Congreso pase, pero van a tener un efecto de educación. Esos proyectos de ley son una herramienta de educación, de formación política. Nos va a permitir que la gente se entere y se apropie de propuestas, pero no para que tengamos simplemente las propuestas, no, para que las llevemos a la realidad. Miren, les cuento esto. La ley 160 de 1994, en su capítulo 13, propuso las reservas campesinas. La ley se aprobó, muy bien, pero eso quedó durmiendo en los escritorios del Congreso. Ahí quedó la ley. Hasta cuando los campesinos, en las movilizaciones de 1994, 1995, 1996, que fueron los grandes movimientos de los que llamaron campesinos cocaleros, ellos comenzaron a movilizarse y ¿qué pedían? Que se hicieran las primeras reservas campesinas. Es decir, había una ley, pero esa ley no se pudo aplicar hasta que no se apropiaron de ella y se movilizaron, gracias a la movilización campesina, que nosotros tenemos la posibilidad de aplicación de esa ley. Con las leyes que nos está planteando Aida, con esas leyes en la mano, tenemos es que movilizar a la población. Y solamente con esa movilización permanente, persistente, en los pueblos, en las carreteras, en las ciudades, con esas movilizaciones, es que nosotros, esas iniciativas que se plantean en el Congreso, las vamos a volver realidad. Porque mientras estén solamente en la ley, no va a pasar nada. Tenemos que hacer el puente entre esas leyes y la transformación del campo y de las ciudades, porque vamos también por la transformación de las ciudades, por la recuperación de las comunidades urbanas, empobrecidas y más ahora con la crisis, pero vamos a la transformación, a volverlas una población actuante, un país que se reforma, un país que se transforma en función de la democracia. Hasta ahí, Camila. Muchas gracias, profesor Darío. Gilvan. Olá, sim, vou tentar. Tenho problema com minha internet, então se conectei por el teléfono, por lo menos para tentar terminar aqui este momento, não? Sobre a questão de la articulação em América Latina para a reforma agrária integral rural, não? Nós acreditamos que é tema bastante importante, necessário, que é o internacionalismo de la lucha
de los pueblos, ¿no? Es necesario internacionalizar todo el proceso de lucha, sea como nuestra lucha es bastante igual a prácticamente la misma, es necesario internacionalizar nuestras cuestiones y nuestra lucha, ¿no? Para tanto, es necesario intercambios de experiencias. Nosotros, del MST, tenemos incluso intercambio de experiencias, de vivencias com as organizações aí de Colômbia e de outros países, não? Então, intercâmbios extremamente importantes, mobilização conjunta, não necessariamente o problema de los campesinos de Colômbia é um problema apenas de los campesinos de Colômbia. Então, é importante uma mobilização conjunta de todos os países frente ao ataque, sea de los campesinos de Colômbia, de Brasil, de Chile, Perú, lo que sea, mas importante esta mobilização conjunta, ¿no? E também a organização, uma organização que agrega a todas as organizações de los países, ¿no? Para tanto, temos já a CLOC, que tem aqui em nosso continente, ¿no? Que agrega os movimentos de Brasil, de Colômbia, de Paraguai, Argentina, Uruguai, os movimentos campesinos. Temos a Via Campesina, que está organizada em todo o mundo, em los 5 continentes do mundo, que agrega as organizações campesinas do mundo. E esses espaços são bastante importantes para definir calendários de luta, para definir táticas de luta, para definir questões que perpassam todos os movimentos de todos os países. Então, é necessário cada vez mais internacionalizar a luta, internacionalizar a esperança, internacionalizar a solidariedade. Isso, grato, Camila. Muchísimas gracias, Gilpan. Senadora Aida. Camila, no escuché realmente toda la pregunta por una interferencia del teléfono. ¿Tú me las puedes repetir, por favor? Sí, señora. La pregunta que le estaba transmitiendo era un poco cómo se puede fortalecer esa conciencia en las ciudades sobre esa importancia del campo para llegar a un fortalecimiento de la articulación entre el movimiento social y de las luchas y reivindicaciones del pueblo colombiano. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que no hay momento más propicio que este. He tenido la queja incluso de muchos pequeños pueblos, especialmente de Cundinamarca, pero también de la costa Caribe, de que la gente se quiere regresar al campo. Y la gente se quiere regresar al campo por una situación que estamos viviendo en las ciudades, no solamente el encierro, la falta de aire, la falta que nos hace la naturaleza, sino que también en los pequeños pueblos me están diciendo, estamos sobrepoblados, ¿qué vamos a hacer? Los servicios públicos no van a alcanzar, etcétera. Pero sobre todo, que de pronto llegan a ocupar tierras que en este momento están para la agricultura, muy cerca, por ejemplo, de la capital. Y eso nos tiene que llamar la atención. Nos tiene que llamar la atención porque ¿cómo se puede fortalecer en las ciudades? Yo creo que quien ha fortalecido todo este sentimiento de agradecimiento y de la importancia del campo es la pandemia. Desafortunadamente, es así. La gente está diciendo, pero hombre, ¿qué fue lo que hicimos? Pues lo que hicimos es construir todas estas ciudades tan espantosas que llaman desarrollo. Y entonces, despojar buena parte, por ejemplo, en la Sabana de Bogotá, buena parte de la tierra que se utilizaba para la agricultura. Hay que ir a Madrid. Yo hacía años no iba a Madrid. Y en medio de la pandemia el año pasado fui a una reunión con los pobladores. Yo francamente quedé aterrada. Se tomaron el pueblo de Madrid. Lo llenaron de cemento, de edificios de 20 pisos, de 10 pisos, de 15 pisos. Que Madrid era uno de los surtidores agrícolas de la capital. ¿Y a qué horas pasó todo eso? Pues no, los señores de la construcción y los acaparadores de la tierra no tienen ninguna consideración con nada. Y yo creo que hay
no hay momento más propicio que este. Por eso el martes entrante vamos a presentar, primero, vamos a solicitarle al señor Char que nos deje dar el debate que me lo han embolatado casi 2 años. El problema de las carreteras, de los peajes, porque eso hace parte también de la tierra. Y entonces tenemos enormes dificultades. Campesinos que tienen que venir a pagar peajes. Hágame el favor. Ahí en las goteras de Montería corrieron 2 kilómetros un peaje para afectar 2 pueblos que también son despensa agrícola de esa región. Solamente para afectar los campesinos, que salen en esos jeeps cargados de 2 manojos de plátano, 3 gallinas, de pronto cualquier otro animalito, un pavo, etcétera. Les toca casi que pagar, porque claro, los peajes no recaen solamente sobre el dueño del carro, el peaje cae sobre las personas que transportan. Entonces vamos a tener que hacer, eso sí, con este debate, vamos a desenmascarar los 6 constructores más grandes que tiene este país de carreteras. Por supuesto que no son los señores Solarte, los que se volvieron con 700.000 millones de billonarios y todo eso. No. Ahí hay peces pesados de este país detrás de cada señor de esos que está construyendo carreteras. Y de ahí es de donde sacan buena parte del problema y de la plata para las elecciones. Vulgares ladrones. No alcanzan a ser ladrones, rateros del presupuesto nacional y del presupuesto que tiene la gente realmente para poder sobrevivir. Nos están sacando de la canasta familiar, todo eso. Pero si algo también nos acerca a la ciudad y el campo en estos momentos, es la necesidad de respirar. Y ahí viene también el ingrediente ambiental. Esa necesidad que tenemos de ir a donde hay árboles, de ir a la naturaleza, de mirar que el aire nos falta si tengamos una casita bien simpática en Bogotá o tengamos un apartamento de 50 metros que son los que se están usando y se están vendiendo para familias incluso con 2 hijos y con 3 hijos. Piezas que a duras penas cabe la cama. Esto es una cosa de lo más insólito, pero le quiero también plantear al compañero Gilván cómo nosotros nos apersonamos entre todos los países de la defensa de la Amazonía. Tenemos una periodista que se llama María Jimena Duzán, que la puedes encontrar también en el internet. Ella ha hecho un documental que se llama La Amazonía Agoniza. Extraordinario. Pagó el medio que ella tiene, o no sé, estuvo haciendo un viaje en avioneta por la Amazonía colombiana. Es una vergüenza lo que se está haciendo. La tala de la Amazonía en Colombia casi tiene las proporciones de lo que hace el demente presidente del Brasil, el señor Bolsonaro. Increíble que haya personas que además tienen mucho dinero que traten de llevarse el pulmón del mundo. Y claro, son sitios alejados, allá y acá. Pero son los sitios más valiosos que tenemos en este país. Y creo que nos toca dar, no soy de la Comisión Quinta, pero soy de la Comisión Cuarta, y también vamos a discutir ese tema en esta comisión, si nos lo permiten los dueños de la tierra, que además hacen parte de todas esas comisiones. Yo estoy en la Comisión Cuarta con Arturo Char, con el doctor Miguel Amí, con Sami Merek. Estoy con Meis, es un joven. Estoy con el doctor Pérez de Antioquia. Todos personas, yo creo, la mayoría muy ricas. Por ahí estamos unos 5 que no tenemos, sino escasamente por ahí el apartamento o la casa que hay que vender, porque sí. Yo creo que en últimas vamos a tener que hacer mucho más, y en eso nos hemos propuesto también
trabajar este semestre con toda la cuestión del campo. Es un hecho. Si no defendemos el agua, nos tocará irnos del planeta. No le dejaremos a nuestros nietos ni siquiera eso. Esta será una generación que, si se la deja quitar, una generación vergonzante ante los nuevos habitantes de la Tierra, si es que superamos esta pandemia tan espantosa. Porque para mí la pandemia es el grito desesperado de la naturaleza, que nos dice, oiga, los seres humanos están en peligro, los animales también, hasta los virus, el planeta. Si no somos capaces de reaccionar y de defender la naturaleza, nos vamos a ir todos y no les dejaremos ni siquiera a nuestros nietos o bisnietos un sitio donde vivir. Está en peligro el género humano. Así de sencillo. Y si no actuamos todos desde el Parlamento, desde el sitio donde estemos, desde la cátedra, desde la defensa de los campesinos, desde los sindicatos, pues realmente el planeta será invivible. Por eso les quiero agradecer muchísimo que nos hayan dado esta oportunidad. Queremos manifestar nuestra decisión absoluta en frente a los grandes poderes que se mueven en el Parlamento. Lo último que les quiero decir es que en el Parlamento colombiano tenemos la representante de la Federación de Palmeros, tenemos la representante de la Federación Nacional de Ganaderos, tenemos los representantes de los ganaderos y de los terratenientes de diferentes departamentos, tenemos los representantes de las grandes aseguradoras, tenemos los representantes de todo eso que no debería estar representado y que, por supuesto, deberían tener uno que otro, pero es que estamos en manos. Yo diría, a veces he pensado, a veces me siento que yo trabajo como con una bandola, porque tienen unos intereses tan extraños y tan raros que hasta la plata de la alimentación de los niños se la llevan, se la roban. La plata de la salud se la roban, se la llevan. Y fuera de eso, votan las leyes que garantizan que los que les han dado para las campañas electorales tengan buenas leyes porque se las han pagado de antemano. Por eso nosotros no recibimos de ninguna empresa. No recibimos dinero de nadie, ni de la banca, ni de nada. Tenemos toda la autoridad, absolutamente toda, para hablar de los temas centrales, pero sobre todo para hablar de la tierra, que es lo que en este momento está afectando a millones de campesinos colombianos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora Ida. Creo que en este conversatorio que ha estado muy nutrido y donde hemos podido ver desde diferentes aspectos cómo deberíamos llevar a cabo esa reforma rural integral, cuáles podrían ser esos aspectos que debe contener y por qué es importante realizarla, en donde el compañero Gilvan nos decía que esta reforma rural integral obedece también a unos cambios estructurales, en donde también hemos visto cómo esa tierra ejerce y llega a ser un elemento de poder, donde hemos visto también cómo a través de la tierra y de esa concentración misma de ella se mantiene esa élite de poder económica y política dominante, y cómo también para poderse mantener en ese poder y a través de la tierra han usado la violencia, han tenido los vínculos con el narcotráfico y con el paramilitarismo. Yo les quiero brindar unos 2 minuticos finales para que cada uno pueda concluir con algunas palabras ya de cierre. Recordemos que consideramos que es importante abordar los temas que estamos tratando en estas cátedras internacionales de paz, porque son temas que consideramos que para el movimiento social son importantes, que nos tenemos que ir pensando también como desde diferentes aspectos, tanto desde la academia como desde la investigación, desde el movimiento social y desde el movimiento político, le apuntamos a hacer unas iniciativas conjuntas que puedan darnos algunas alternativas a esta crisis civilizatoria que cada vez va más en contra de la población misma. Y por ello queremos invitarlos a que nos den esos 2 minuticos de palabras de cierre para ya culminar con este espacio. Profesor Darío. Tiene el micrófono cerrado, profe, no se le olvide. Les digo esto, esta es una oportunidad privilegiada porque tenemos 3 referentes básicos. Primero, las organizaciones campesinas. En segundo lugar, la presencia parlamentaria. En tercer lugar, la interrupción
interlocución internacional. Entonces pero tenemos que estar articulados, que la movilización. Yo ya les contaba lo que pasó en la ley 160, comenzó a caminar, comenzó a aplicarse gracias a la movilización campesina. Y las leyes que está planteando AIDA son leyes que se han elaborado a partir de diagnósticos que compartimos, es decir, aquí no hay cosas nuevas, ya sabemos de qué se trata, ya sabemos cuáles son las condiciones críticas del campo, dónde están los puntos neurálgicos, las leyes lo recogen, lo que nos falta es la movilización. Entonces, esa movilización la hacemos ¿con qué? Con los sectores campesinos, liderando este proceso, como lo lideraron para implantar el concepto de las reservas campesinas que estaba en la ley, pero no se había aplicado. Ellos movilizaron. Pero necesitamos también la caja de resonancia de la movilización internacional. Entonces, fíjense la importancia de estos tres elementos. Organizaciones campesinas. El proceso legislativo, lo que lleva el proceso legislativo y la resonancia internacional. Si esas tres fuerzas las ponemos de acuerdo, estamos comenzando a cambiar. No va a ser únicamente desde el Congreso, no, en el Congreso ya están los proyectos de ley. Esos proyectos de ley recogen lo que hay que hacer y tienen una relación íntima con el acuerdo de paz. ¿Sí? Es decir, todo está lo que llaman la tormenta perfecta. Tenemos organizaciones campesinas, poder legislativo y el ámbito internacional. Pongámoslo en movimiento y vamos a cambiar. Muchísimas gracias, profesor Darío. Gilvan. Yo quiero agradecer por el espacio, por este momento, en poder decir un poco de nuestra visión, de nuestra organización, pero también esta oportunidad de escucharlos, a la senadora, al profesor, todo que tiene de acúmulo de discusiones ahí sobre las cuestiones de la reforma agraria, pero también de cómo se tramita eso en el Parlamento. Para nosotros es extremadamente gratificante poder estar en este espacio con ustedes. Muchas gracias. También nos solidarizar con los campesinos y campesinas de Colombia. Nosotros históricamente somos bastante parceiros ubicados a los campesinos aí de Colômbia. Então, se nos solidarizar a los campesinos, sabemos de todo o que se passa em Colômbia, de los ataques a los campesinos. Somos solidários a la lucha y a la resistencia de los campesinos de Colombia. Por fin, decir que la reforma agraria é uma alternativa a momentos tão complejos e tão difíceis como este que estamos vivendo, não? De pandemia, de crise econômica e de falta de comida. A reforma agrária vem como uma alternativa a momentos como esse, por isso a reforma agrária é tão justa e tão necessária sempre. Muitas graças, cuidem-se, vacuna para todos os pueblos e hasta pronto. Gracias, Gilvan. Senadora Aida. Muchísimas gracias. Primero, los agradecimientos a los organizadores. Segundo, la alegría de compartir este panel con Darío, con Gilvan, y decirles que vamos a seguir haciendo en el Congreso lo que la gente nos solicitó cuando depositó los votos, y con los que no han depositado los votos con nosotros igual. Este es una lucha muy grande contra los inmensos poderes que se han creado por el despojo y por el aprovechamiento y prácticamente la apropiación de la tierra en Colombia. Esto es una vergüenza lo que vemos en este país, y por eso les estoy diciendo y haciendo un llamado a los colombianos y también a los que viven en el Brasil, que también hay muchos colombianos, decirles que tenemos que cambiar este Congreso. Y este Congreso necesitamos hacerlo mayoritario de todos los sectores alternativos. Voten por quien quiera, pero no voten por los ladrones, por los esclavistas, por la gente que ha hecho de este país la meca de la desigualdad. Han hecho de este país la meca de la pobreza. Tener 17.500.000 pobres,
4.8 millones con pobreza monetaria, es decir, que no tienen un peso para gastar en el día de hoy para comer. Esto quiere decir demasiado de esas élites. Yo aquí no hablo en Colombia ni de la burguesía ni de la oligarquía. Esos desaparecieron cuando se abrazaron con el narcotráfico. Son unos vulgares testaferros del negocio productivo del narcotráfico al exterior y al interior. Eso es lo que hay que enfrentar, pero con votos. Les pido a los ciudadanos que por favor, en una gira que hice hace muy poco hacia Casanare, llegando a Guazú, entramos a una tienda y alguien descubrió que era yo la que estaba ahí en la tienda. Entonces salió una señora y me dijo, con todo respeto, doña Ida, le voy a decir que no vuelvo a votar. Le digo, usted lo hace como una santa. No vote, porque seguramente usted le ha dado los votos a los corruptos. Y un voto menos para los corruptos favorece a los que no somos corruptos. Yo le agradezco que no siga votando, porque los representantes de Casanare son una vergüenza, excepto uno. Entonces, si ustedes siguen eligiendo a esa gente, siguen eligiendo a los ladrones, los que roban en Casanare y van a comprar fincas de 1.200 hectáreas en Arauca, porque no son capaces. Ahora la corrupción tiene otra modalidad, es que roban en un departamento y van a invierten en otro, roban en Córdoba y van a invierten en Sucre, ¿no? Porque son departamentos mucho más fáciles de manejar. Son unas personas que realmente no merecerían estar en el Parlamento, pero por todo esto de la compra de votos, les van y les regalan un carrito de 10.000 pesos en Navidad para que voten. Y entonces se acuerdan del carrito de los 10.000 pesos, pero no se acuerdan que la que le da y el que le da un carrito de 10.000 pesos en Navidad son los que roban a borbotones miles y millones de todos los sectores de la economía, que se han nutrido además del Estado. Total, de que yo les pido, por favor, que piensen muy bien por quienes votan, que piensen muy bien a quienes colocan en el Parlamento para que no tengamos semejante nivel de desigualdad, porque lo necesitamos. Es decir, allá podemos hacer todas las discusiones, presentar todos los proyectos, pero ellos tienen los votos, no los hunden, y necesitamos sacar normas que garanticen el bienestar de todos los colombianos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Camila. Gracias a los otros compañeros que estuvieron y gracias sobre todo a quienes gastaron parte de su sábado escuchándonos. Muy amables. Buen día. Muchísimas gracias, senadora Ida. Antes de finalizar, les queremos extender la invitación a que sigan pendientes de la preparación del Tribunal Permanente de los Pueblos que se llevará a cabo este año en nuestro país. El 25, 26 y 27 de marzo se llevarán a cabo la presentación de los cerca de 49 casos que se han documentado por las organizaciones sobre genocidio político en nuestro país, crímenes contra la paz e impunidad. Entre ellos están el caso de la Unión Patriótica y también casos de comunidades campesinas, en donde se va a poder vislumbrar cómo ha habido en Colombia un proceso genocida y cómo este proceso genocida ha sido utilizado por esa élite en el poder económico y político para seguir ostentando y perpetuando su poder. Así que los invitamos a que sigan esta preparación, a que nos sigan los días 25, 26 y 27 en esta jornada que ha sido todo un reto debido a la pandemia del COVID-19 y lo que ello ha implicado en la preparación de un tribunal que requiere también la presencia del mismo pueblo. Esperamos encontrarnos con ustedes allí y de igual forma dentro de 8 días en este espacio habitual de nuestras cátedras internacionales de paz estaremos conversando a la misma hora sobre las consecuencias del sobreendeudamiento en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy. Para mí ha sido un honor moderar este espacio. Hasta luego. Chao, chao.